Entonces, a manera de ejemplo, si yo tengo que f de t es igual a u de t, es decir, el escalón unitario, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que el f de s del escalón unitario, la transformada de Laplace del escalón unitario es igual a 1 sobre s, ¿de acuerdo? Visto temas ya viejos. Entonces, si f de s, perdón, si f de t es u de t y la transformada de u de t es 1 sobre s, entonces si yo aplico la propiedad de integración en el tiempo, es decir, que lo que quiero es la transformada de Laplace de 0 a t de u de x, ¿verdad? Y yo aplico lo que acabamos de realizar para la propiedad de integración, digo que entonces cuando una función está integrada, lo que me va a dar es la transformada de la función por 1 sobre s. ¿Eso qué quiere decir? Que esta cosa, así como está, va a ser 1 sobre s por 1 sobre s. Y esto nos da 1 sobre s cuadrado. ¿Ok? ¿Todos me siguieron? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Ahora bien, si ustedes ven esto de acá, el escalón unitario lo que hace, vean que por ejemplo yo puedo cambiar esto aquí para hacerlo completamente por definición unilateral y considerar condiciones iniciales. Si yo sustituyo este muchachón de acá en los límites, entonces esto me va a dar la integral de 0 a t, la integral de 0 a t de x. Esto es ni más ni menos que t. ¿De acuerdo? A esto se le llama función rampa. ¿Por qué función rampa? Porque vean que si yo grafico t, ¿verdad? En el tiempo, entonces yo lo que voy a obtener es una cosa como así, ¿verdad? Entonces aquí está f de t, y si f de t es t, y aquí tengo t, entonces yo lo que voy a tener es una rampa, ¿ok? Por eso se le llama función rampa a 1 sobre s al cuadrado. 1 sobre s al cuadrado es la integral de u de t de t, ¿verdad? O u de x, y eso es 1 sobre s cuadrado. Si uno pasa eso al dominio del tiempo, le da t, y t es conocida como la función rampa, ¿ok? Ahora bien, la integral de una constante, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Es la constante por t, que es lo que precisamente está pasando. Entonces, como u de t tiene una magnitud de 1, entonces 1 por t, que es lo que me da acá. Hasta ahí me siguen. Sí. ¿Sí? Ok, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, entonces tengo, vamos a decir, bueno, para completar acá, disculpen que me atraviese así, para completar esa idea, es que aquí cerrada, entonces la transformada de Laplace de la integral de 0 a t de u de t, perdón, u de x, u de x de x, ¿ok? Será igual a la transformada de Laplace de la función rampa, y sabemos que eso por definición es 1 sobre s cuadrado. Esto podría entonces generalizarse, ¿verdad? Podemos generalizar esta cosa viendo otro ejemplito. Por ejemplo, si yo tengo la transformada de Laplace de la integral de 0 a t, pero en esta ocasión de x, ¿verdad? De x. ¿Ok? Esto no es ni más ni menos que la transformada de Laplace de t al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Entonces ven que lo que pasó fue que la función rampa se aumentó en 1 grado. Si la función rampa se aumenta en 1 grado, entonces esto es igual a 1 sobre s por 1 sobre s cuadrado, que era lo que tenía la función rampa per se. ¿Ok? Dándonos como resultado 1 sobre s a la 3. ¿Ok?
S a la 3, entonces me permite a mí decir que la transformada de Laplace de t cuadrado, ojo aquí, ¿verdad? T cuadrado, será igual a 2 sobre S a la 3. ¿Ok? ¿Cómo puedo yo generalizar eso? Que para generalizarlo voy a decir entonces que la transformada de Laplace de esta función rampa exponencial a la n será igual a n factorial sobre s a la n más 1, que es básicamente lo que está pasando acá. ¿Ok? Vean que acá, si no logran percibir por qué es 1 sobre s, es el cuadrado, vean que lo que pasa es que queda la función rampa, ¿verdad? Aquí, integrada. Entonces, la función rampa por sí solita nos da 1 sobre s al cuadrado y cuando está integrado nos da 1 sobre s. Entonces, básicamente, tal vez no es lo más correcto. De hecho, lo voy a borrar una vez que lo haga. Este sería, digamos, la transformada de la integral y esta es la transformada de x, ¿ok? De la función rampa. Lo voy a borrar porque eso no es del todo correcto, sino que es la combinación de ellos, pero para que lo entiendan un poco mejor, es simplemente la función rampa integrada. Y entonces la función rampa transformada es 1 sobre s al cuadrado y la integración implica 1 sobre s. ¿Ok? Entonces, eso nos permite a nosotros obtener una relación que puede ser generalizada para este tipo de funciones. Si yo tengo la función rampa potenciada, ¿verdad? Entonces sé que la potencia a la que esté elevada me va a dar un factorial arriba y el superíndice de ese que está, que sería más 1, ¿verdad? Que es lo que está pasando acá. Si yo tengo t nada más, me va a dar 1 sobre s cuadrado, pero como lo tengo al cuadrado, me genera un nuevo 1 sobre s. ¿Estamos claros? Sí, profe, una pregunta. Ujú. Siempre vamos a trabajar de 0 a t, no vamos a cambiar esos límites de integración. Eh, es que esta es la propiedad de integración en el tiempo. Es por la propiedad. Sí, Que pero no, o sea, no puede ser como 0, de 0 a t más 1 o no, no sé, digo yo. es que sigue siendo el tiempo, ¿verdad? O sea, es simplemente el concepto, digamos, es el concepto de integrar en el tiempo. Integrar en el tiempo puede ser tiempo igual 3, tiempo igual 4. Entonces ese t más 1 sería una integración en el tiempo más un desplazamiento en el tiempo. Entonces, en otras palabras, lo que quiere decir es que el procedimiento sería el mismo. Sí, sí. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si tiene un más 1, puede implicar un desplazamiento en el tiempo. ¿Ok? O en frecuencia. O sea, lo que te quiero decir es que uno puede aplicar una propiedad, pero probablemente pueda aplicar más de una propiedad para transformar una función. De hecho, ahorita vamos a hacer un ejemplo para que por lo menos tengan una noción de cómo aplicar propiedades en un ejemplo. ¿Está bien? Ok, profe. Bueno, chicos, si uno tomase en cuenta si uno tomara en cuenta la constante de las integraciones, ¿verdad? Vean que es posible nosotros, si nosotros tomáramos en cuenta que la transformada de Laplace de la integral desde menos infinito hasta t, ¿verdad? De una función vean que lo que cambió fue que ahora lo hice desde considerando condiciones iniciales, ¿verdad? Es posible demostrar que esto es entonces exactamente lo que acabamos de hacer, más la constante que uno tiene en integración, ¿verdad? Que sería F1. Vamos a ver, sería... Sí, F1 de 0 menos. Okay, de 0 menos. Esto, es decir, evaluado con condiciones iniciales. Donde yo sé que, por ejemplo, F a la menos 1, o bueno, dejémoslo como F de 0 menos mejor. De 0 menos como condición inicial, ¿verdad? Es igual
a lo que quede en la integral antes de llegar a t igual 0, ¿verdad? Que es básicamente la parte de la constante. Entonces, esto es básicamente a lo que hay desde menos infinito a 0. ¿Ok? De la función del tiempo de t. Es decir, una condición inicial. ¿Ok? Cuando nosotros tomamos todo el espectro desde menos infinito hasta t, hasta el t donde lo estamos evaluando esa función. ¿Ok? Por último, nos corresponde ver la propiedad de diferenciación. Bueno, no es la última como tal, sino que después lo que vamos a hacer es aplicar una propiedad para hallar el valor final y el valor inicial. Ok, entonces, vamos con, no sé para qué copié eso. Ok, aquí no, esto no me sirve de nada. Será la propiedad de diferenciación en frecuencia, que es una de las que nos falta. Ok, vamos a ver, diferenciación en frecuencia sigue los mismos principios y f de s es la transformada a Laplace de f de t, entonces tenemos que f de s, cuando yo tengo una diferenciación en frecuencia, desde 0 menos hasta infinito, de la transformada unilateral de Laplace, de f de t e a la menos st de t. Entonces, si yo diferencio en frecuencia, quiere decir que entonces yo estoy derivando en frecuencia, ¿ok? Respecto a S. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A la definición, entonces le vamos a tener que derivar respecto a S. Entonces, de 0 a menos hasta infinito, f de t no le pasa nada porque no depende de S, pero aquí quien se deriva es el e a la menos st. Su derivada es menos t e a la menos st de t, que tampoco depende de la frecuencia. Entonces, diferenciación en el tiempo implica tener un menos t ahí extra. Por lo tanto, vamos a decir que tenemos, vamos a ver cómo lo acomodamos, la derivada de la diferenciación de S en frecuencia es igual a la integral de 0 menos hasta infinito de, acomodando todo lo que depende del tiempo en un solo lado, ¿ok? Por e a la menos st de t. Vean que esta es literalmente la definición de la transformada de Laplace, solo que con una diferente f de s, f de t, ¿verdad? Por lo tanto, diremos que la transformada de Laplace de la diferenciación en el tiempo, en la diferenciación en frecuencia de una función será igual entonces a la transformada de una nueva función en el tiempo que será menos t por f de t. ¿Okay? Aplicando la parte de definición de transformada a Laplace. Vean que simplemente lo que está pasando es que ahora este es el nuevo f de x, pongámoslo, para no usar la misma variable. ¿Okay? Entonces, el nuevo f de x será la transformada con la diferenciación. Una diferenciación en frecuencia implica tomar la función original y multiplicarla por menos t. ¿Ok? Es bastante simple esta propiedad. Puedo generalizarla también diciendo que la transformada de Laplace de un t a la n f de t, ¿verdad? Esto implica una diferenciación en frecuencia a la n. Entonces será menos 1 a la n por la derivada a la n de f de s de ns. ¿Okay? Esto es la generalización de eso. De acuerdo, son propiedades sencillas, nada más que probablemente, y como Christopher pregunta por ahí, se tenga que aplicar más de una propiedad para transformar una función. Ok, voy a pasar esto por acá de una vez. Por último, utilizamos una de las propiedades para poder hallar dos teoremas que son bastante útiles, que son el teorema de valor final y teorema de valor inicial.
¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Ok, lo que hacemos entonces es a través de la propiedad de diferenciación, entonces vamos a traérnosla para acá, que es esta de acá. Vamos a hacer una evaluación o sacarle el límite a esa propiedad. Ok, que es esta de acá. Entonces, para el valor inicial, decimos, ok, a esa propiedad, si hago que S tienda a infinito, ok, entonces lo que voy a hacer es que por definición en la propiedad, digamos en la definición de la transformada de Laplace, recordemos que esto va a ser igual por definición a la integral desde 0 hasta infinito de la derivada de f de t, porque es diferenciación en el tiempo, de e a la menos s t de t. ¿Okay? Entonces, básicamente, este es el f de x ahora. ¿Okay? Entonces, si yo hago que s tienda a infinito, voy a hacer que este término me desaparezca. Es decir, que esta cosa se me iguale a 0. ¿Ok? Entonces, con esto, yo lo que obtengo, término exponencial desaparece. ¿Ok? Y si ese término exponencial desaparece, yo puedo decir que fácilmente, ¿cómo hago que S tienda a infinito? Pues le aplico un límite. Entonces hago el límite de S cuando tiendo a infinito de la propiedad esta de S, F de S, menos F de 0. ¿Ok? Este término, como yo estoy haciendo el límite de esto a la infinito, se me iguala a 0, ¿verdad? Entonces voy a decir que si esto se iguala a 0, este que está negativo acá y que no depende de ese puede salir del límite. Entonces va a quedar que f de 0 va a ser igual al límite de s cuando tiende a infinito de SF de S. Entonces, ¿qué me permite esto que está acá? Esto vean que puede ser visto incluso el 0 menos acá. El 0 menos que viene arrastrado desde arriba, ¿verdad? Esto me permite a mí decir que yo puedo calcular el valor inicial de una función con únicamente tomar su transformada de Laplace, multiplicarla por S y evaluar eso o S en infinito. Entonces, esto es el teorema de valor inicial. Okay, bastante utilizado en este curso. Ahora bien, valor final. Okay. Para valor final utilizamos la misma propiedad. Utilizamos la propiedad de diferenciación en el tiempo, ¿verdad? Pero ahora en lugar de hacer el límite tendiendo a infinito, voy a hacer el límite de S cuando tiende a 0. ¿Ok? Entonces el límite de S cuando tiende a 0 es igual de la propiedad sería f de S menos f de 0. ¿Ok? Y esto es igual, por definición, a la integral de 0 a infinito de la diferenciación de la función en el tiempo, ¿verdad? Evaluado en S, que es 0, t, esto se hace 1,
¿verdad? De t. Esto es la definición de la transformada de Laplace, ¿verdad? Y nosotros sabemos que entonces esto nos va a quedar como esta cosa evaluada con el límite, perdón. Tal vez aquí hace falta. Ok, tenemos la integral de 0 a infinito de propiedad de diferenciación. Entonces esto evaluado, mejor lo dejamos así, nos lo evaluamos en cada uno de los límites. Será entonces la función, vean que la integral de la derivada, entonces nos va a dar la función evaluada en los límites que tenemos, será la función en infinito menos la función en 0. O 0 menos, ¿verdad? Que es lo que teníamos acá. ¿Ok? 0 menos. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Cuando yo evalúo S en 0, aplico el límite de S cuando tiende a 0. Vean que esta parte, digamos, no depende de S en el límite, entonces yo la puedo eliminar con este que está acá. ¿Okay? Quiere decir que entonces, cuando yo hago el límite de f de S tendiendo a 0, en realidad lo que estoy sacando es el teorema de valor final. ¿Por qué? Porque me queda f de infinito, que es cuando la función ya transcurrió mucho tiempo, de el límite cuando S tiende a 0 de S f de S. Ok, y este sería entonces el teorema del valor final. Ok, ¿está claro, chicos? Sí. Ujú. Bueno, por propiedades podemos dar por concluidas las propiedades, pero quisiera formalizarlo con un pequeño ejercicio que de hecho es de examen, donde dice, vamos a hacerlo muy rápidamente, son las 10 y 17, ocupamos ver o iniciar la parte de transformación inversa. Que dice que, ejemplo, tenemos una f de t. Okay, y esta f de t es una señal variable, ¿verdad? Real, donde se sabe que donde f o la condición de 0 menos es igual a 0, ¿ok? Y se sabe además que existe o se tiene f' de t y f doble prima de t. Es decir, tengo la primera derivada y la segunda derivada. Entonces lo que se nos pide es que tres cosas, digamos. Una es encuentre f de s igual a la transformada de Laplace de f de t. ¿Okay? Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar la transformada de Laplace de la función del tiempo que no tenemos, ¿verdad? Luego en B, una vez que tenemos esa función, ¿verdad? Tenemos que pasar de la función de la frecuencia a el tiempo, es decir, nos piden determinar f de t, quién es f de t, y por último grafique esa cosa. Ok, entonces vamos a ver, necesitamos las gráficas que, bueno, vamos a ver cómo me quedan. Debí dibujarlas antes, pero no me dio tiempo. Ok. La derivada prima, es decir, la primera derivada f de t, tiene una forma de la siguiente. Que tiene más bien la siguiente forma. Empieza en 0, sube a, digamos que 5, se mantiene en 5 un tiempo, luego baja a 2.5. Okay. Entonces, menos 2.5.
y continúa en menos 2.5 hasta un tiempo después. Que esa sería la primera derivada. Esto está en cero, ¿verdad? Ok, y vamos a decir entonces que esto es en 6 y esto es en 2. Transcurriendo ahí todo ese tiempo. Por acá la amplitud es de 5, esa es la primera derivada. La segunda derivada, quizás sea bueno para aprovechar el espacio, dibujarlas seguidas y resolver a la derecha. Ok, entonces vamos a ver cómo nos va. Ok, la segunda derivada uno mismo la puede extraer de esa primera derivada, pero la proporcionamos, ¿verdad? Entonces, por acá en 6 hay un delta Dirac, que es la segunda derivada, entonces f doble prima de t. Un delta Dirac en 6, hay otro delta Dirac acá en menos 7.5. Este está en 2.5. Okay. E inicialmente la derivada de ese escalón unitario, bueno, escalón 5, pues da un delta Dirac donde se da el cambio acá, que es 5, ¿ok? Como amplitud de 5. Entonces, en la segunda derivada tenemos 3 deltas de Dirac describiendo esa función. Okay, entonces, ¿qué podemos hacer para ver una cosa de esas? Nos podemos ir a la propiedad de diferenciación en el tiempo, ¿verdad? Es la misma que hemos venido usando por acá. Diferenciación en el tiempo, que es esa que está ahí. ¿Ok? Quiere decir que ya nosotros habíamos hecho una generalización para ella, ¿verdad? Entonces quiere decir que la segunda derivada, ¿verdad? La segunda derivada de la función en el tiempo va a ser igual a... Déjenme terminar aquí la función en el tiempo. Va a ser igual a... De acuerdo a la propiedad de diferenciación en el tiempo, esto es S a la N, es decir, S a la 2, ¿ok? Por F de S, menos S por la F de 0 menos, ¿ok? Menos F' de 0 menos, ¿verdad? Es la derivada de la condición inicial. Normalmente, si esto es una constante, pues aquí esto nos va a dar 0, ¿verdad? En la primera derivada. Entonces, ¿cómo? Desde el inicio se nos indica que la condición inicial es 0, ¿ok? Entonces, obviamente su derivada también va a dar 0, ¿verdad? Entonces, esta parte nosotros no la podemos volar por definición. Parte de las características, es parte de las, es parte del enunciado, es parte de las características del enunciado. Entonces, podemos decir que yo puedo tomar la segunda derivada de la función del tiempo e igualarla a s cuadrado f de s. ¿Estamos claros ahí, chicos? ¿Me siguen? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe, pero yo sí tengo una preguntilla por ahí. Ajá, decime. Digamos, si nos basamos en la gráfica, Ujú. cuando usted evalúa en F' igual 0, y no le daría 5. No, no, no. Es que f de prima es la derivada de la condición inicial, pero la condición inicial es 0 para la función. Entonces, cualquiera de estas de aquí para atrás, la primera
Es 0 porque la condición inicial es 0. La segunda es la derivada de 0. No, digamos, sí, sí estamos de acuerdo. Yo entiendo Ajá. de dónde usted lo está sacando. Ok. Y que yo entiendo que usted lo está haciendo bien. Lo que me genera dudas si estamos hablando siempre de lo mismo, porque es que si Ah, uno pero, evalúa ok, en la sí. Ajá. Ya te entendí. Ve que esto es 0 menos. Ok. Eso que vos Ah, ok. decís es en 0. Ajá. Que por eso es que nosotros usamos el menos, ¿verdad? Porque el menos indica condición inicial, es decir, antes, este es el tiempo menor a t igual 0. ¿Ok? Entonces, todo esto está mal el signo, mal la desigualdad. Es el menor a t igual 0. ¿Ok? Entonces, en ese punto, en t igual 0, exactamente da 5. Pero en t menos, en 0 menos, es distinto, ¿verdad? La condición inicial con la que arrancamos el sistema dice que no tenía condiciones iniciales. ¿Cómo lo podríamos ver eso en un sistema real? Por ejemplo, si nosotros estamos representando una función de transferencia de un circuito que tiene un capacitor, ¿ok? Y ese capacitor arrancó descargado, entonces es este escenario, ¿ok? Pero si nosotros tenemos ese mismo sistema con el capacitor ligeramente cargado, entonces este f de 0 menos no es 0, sino que será algún valor. Y sabremos que por la función de transferencia, en t igual 0, sí seguirá siendo 5. Pero la diferencia sería que ahora teníamos una condición inicial que difiere de 0. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, entonces, eso claramente me permite solucionar de forma más fácil la f de s. ¿Por qué? Porque vean que si yo ya tengo la función de la derivada doble de f de t y eso es igual a s cuadrado f de s, entonces yo puedo decir que f de s, o más bien esto en el tiempo, vamos a ver qué es eso en el tiempo, sería esta segunda gráfica. Vean que para poder representar esa segunda gráfica tenemos 5, ¿verdad? 5 por u de t, digamos. ¿Ok? Tenemos además, bueno, no, en este caso no es u de t jamás. Esto es un delta de Dirac, ¿verdad? Entonces sería 5. El delta Dirac, en t igual 0, ¿verdad? Que es lo que me describe esto acá. Luego, el siguiente punto que encontramos, toda esta trayectoria es 0 hasta que encontramos uno negativo en menos 7,5, ¿verdad? Solo que ahora el delta Dirac es t menos 2, ¿de acuerdo? Quien me describe esa función. Y posteriormente, para describir a la segunda derivada de la función del tiempo, vamos a sumarle 2,5, pero con un delta Dirac que inicia en t menos 6, o en t igual 6 más bien. ¿Okay? Esto es entonces, digámoslo así, la segunda derivada de f de t. De t. ¿Okay? Quiere decir que si yo transformo esto, lo puedo igualar a s cuadrado de f de s. Entonces, transformar esto es muy sencillo, ¿verdad? ¿Cómo transformo yo 5 por delta Dirac? Esto está en el dominio del tiempo. Ahora yo quiero pasar esto al dominio de la frecuencia. ¿Cuánto queda 5 delta Dirac en... 5, profe. Queda 5, ¿ok? Porque la transformada de Laplace del delta Dirac es 1, ¿ok? ¿Cuánto queda? 7,5 por el delta Dirac iniciado en t igual 2. Esto es un desplazamiento en... En el tiempo. Correcto. Y eso pasa a ser en el dominio de la frecuencia un... ¿Qué será, chicos? Usemos el formulario. Vean que si ustedes se van de la tablita, ¿verdad? De propiedades, vemos que si tenemos un desplazamiento en el tiempo, eso se traduce a una exponencial en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? ¿Todos me siguen? Esa es la Sí, propiedad, la tercera propiedad que aparece en la tablilla del formulario. ¿Ok? Entonces vean, es 7,5 por cuánto, Christopher.
Por e elevado a la 2s, profe. E elevado a la 2s. ¿Por qué a la 2s? Porque dice que f Ve de la t tabla, ve menos... la tabla. Ah, la menos 2s, entonces. Ajá, correcto. A la Ajá, sí, menos sí. 2s. ¿De acuerdo? Aplicando la tabla, el formulario. ¿Ok? Y nada más. Sí, ¿verdad? Ok, ahora esta misma, ¿verdad? Es casi que la misma transformada de Laplace. Solo que ahora el delta de Dirac inicia en t igual 6. Como inicia en t igual 6, la exponencial queda a la menos 6s. ¿Sí? ¿Todos me siguen? Sí, profe. ¿Ok? Y esto es igual a s cuadrado f de s. Porque todo el resto se hizo 0 porque son condiciones iniciales igual a 0. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que ya contesté la primera pregunta. F de S es igual a 5 menos 7,5 e a la menos 2s más 2,5 e a la menos 6s, todo dividido entre s cuadrado, que es básicamente lo que me preguntan acá. ¿Cuánto es f de s? ¿Cuánto es la transformada Laplace de f de t? Yo no tenía f de t, pero entonces utilicé las propiedades para sacarlo a partir de la segunda derivada. ¿Ok? Podría sacarlo a partir de la primera derivada, ¿verdad? Entonces se los dejo para que lo hagan en casa. Profe, Ajá. sí, una pregunta. Es que yo creo que este ejercicio estaba en la tutoría y yo me quedé precisamente con esa duda, digamos, porque yo lo hice sacando la primera derivada, entonces, Ok. y no usé para nada la segunda. Entonces mi pregunta es, eh, ¿hay algún riesgo en hacer eso, digamos, como en un ejercicio que sea parecido, pero... No hay ningún riesgo. O sea, siempre y cuando utilizas bien la propiedad, no hay ningún riesgo. El problema es si utilizas mal la propiedad. Para mí fue más fácil utilizar la segunda derivada porque está en términos de delta Dirac y es más fácil transformar eso. Ah, Porque ok. ve que si vos lo haces con escalones unitarios, te va a quedar 1 sobre s y eso multiplicado por s al cuadrado te queda s a la 3 abajo. Bueno, es un poco más complejo, Ajá. ¿verdad? Matemáticamente no quiere decir que no se pueda resolver, pero aquí era más fácil por la segunda derivada. Simplemente por facilidad. Ok, está bien, gracias, profe. Okay. Que básicamente teniendo eso, ya pasar el f de t, que es lo que nos piden en la segunda, o sea, sacar cuánto es la función del tiempo, es nada más transformar término a término esto, ¿verdad? Por propiedad, otra vez, por propiedad de linealidad. Vea que por propiedad de linealidad yo puedo ir esto en una fracción, esto en otra fracción y esto en otra fracción. Las transformo y luego las sumo. ¿Está bien? No hace falta como complicarse mucho con eso. Simplemente agarro esa y tomo propiedad de linealidad y digo, ok, la voy a transformar por partecitas. Eso por propiedad de linealidad yo las puedo sumar. Entonces, para la parte B, ok, tengo que la primera parte sería 5 sobre s al cuadrado. ¿Cuánto es 5 sobre s al cuadrado en el dominio del tiempo? Profe, pero ahí no está aplicando la inversa ya. Por eso. Ah, Estamos ok. sacando 5T. f de t. Por propiedad de linealidad, ¿verdad? Yo puedo separar esto y a la hora de transformarlo al dominio del tiempo, simplemente sumados. Sí, no, nada más decía porque ese es el tema que sigue, ¿no? Sí, pero esto es muy No, fácil de sacar. sí, 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 sí. sí. Lo que pasa es que el tema que sigue, digamos, quiero ver la parte de cómo transformarlo por fracciones parciales, que eso no lo hemos visto. O por álgebra, ¿verdad? Son dos, básicamente dos estrategias para transformar inversa. Que vean que esta está fácil, ¿verdad? La podemos sacar a pura tabla. Así adelantamos. Sí, Sí, ese es sí. 5T. 5, 5t. Nada más. Eso ya describe correctamente la función.
No, ese es el primer término, profe. Ok, pero está correcto. Creo que 5 entre s al cuadrado, la constante sale, digamos, como de la inversa, porque no importa, y la inversa de 1 entre s al cuadrado es t. Ok. O me imagino que falta una condición inicial o algo así, no sé. Falta T. decir a partir de dónde. Ah, ok, Ujú. ok. Hagamos una cosa. Vamos a ver transformada inversa y terminamos este ejercicio cuando veamos transformada inversa. Hay cosillas que sí se ocupan. ¿Ok? Lo dejamos por acá. Incluso la gráfica la dejamos para cuando terminemos de ver transformada inversa. Ok. Adelantemos eso entonces.